Ya, ha comenzado a grabarse. Perfecto, muy buenas noches. Estamos en la videoconferencia en el módulo 3, estructura del órgano judicial y subsistema de ingreso a la carrera judicial, con la docente Magíster María Claret Toro Fernández. Ella es docente en ejercicio en universidades en pre y posgrado, San Francisco Javier, la UPSA, la Universidad Católica en Santa Cruz, y es capacitadora y consultora para la Escuela de Jueces del Estado. Su de pregrado ha sido en la Universidad Mayor Real Pontificia San Francisco Javier, con especialización en tributación y un MBA de la Universidad Privada en Santa Cruz de la Sierra. También una de sus especialidades es el Derecho Civil y Comercial, habiendo ejercido en la Judicatura en la anterior estructura como juez de partido civil comercial en 2 años. También se ha desempeñado como directora departamental del Registro Civil en Chuquisaca y actualmente está como abogada independiente en un bufet Quiroga Toro asociados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Quiero agradecer cordialmente la aceptación a ser parte del equipo docente en este curso de formación y de actualización jurídica que estaba inicialmente dirigida a la capacitación para los postulantes a la Escuela de Jueces, pero también a aquellas convocatorias al Consejo de la Magistratura. Sin embargo, tenemos el honor de contar entre los participantes con jueces, juezas y además personal muy activo dentro de la carrera judicial. Bienvenida, doctora, y le agradecemos por su participación. Tiene 30 minutos para la exposición. Bueno, muchas gracias. Gracias por la introducción. Un saludo cordial a todos los participantes. Me parece muy interesante que formen parte de este curso personas que ya ejercen la judicatura, puesto que además de prepararse a los otros estudiantes para el ingreso a la carrera judicial, también el objetivo de este curso es la actualización. Ya que las normas han cambiado bastante durante estos últimos años. Es más, para las personas que hemos estudiado bajo el sistema antiguo, antes de la nueva Constitución y antes de las nuevas leyes, obviamente ha sido un cambio trascendental. Bueno, quisiera que empecemos, no sé cómo puedo hacer para abrir la presentación. Disculpe, Mónica. Si abrimos la presentación, por favor. Sí, estamos ahorita abriendo la presentación, por favor. Ya, muy bien, gracias. Perfecto. A ver, déjenme ver. Un minuto. Ya la tengo. Bueno, el módulo es el de estructura del órgano judicial con la ley 025. Les decía anteriormente que este módulo ha sido elaborado principalmente tomando en cuenta las directrices dadas dentro del programa para estudio de la Escuela de Jueces. El objetivo de esta presentación de media hora es básicamente que tengamos claros cuáles son los aspectos de cada tema. No es volverlos a disertar porque las grabaciones ustedes ya las tienen en grabaciones. Simplemente señalar qué aspectos para los que van a dar el examen de la Escuela de Jueces, qué aspectos deben puntualizar más. No estamos diciendo que las preguntas van a salir exactamente de esto, pero hay una probabilidad muy alta de que sí salgan de estos temas, porque son los más importantes. Entonces, vamos a comenzar con los aspectos más importantes en el tema 1, que es el tema de estructura, fundamentos y principios. En este tema, tienen que ver bien el tema de la estructura, es decir, cómo están organizadas las distintas jurisdicciones y su relación, la relación que tienen entre ellas, la jerarquía que ocupan, si es que existe una diferencia jerárquica o no. Además, dentro de esta parte de estructuras, sería conveniente que vean las causales de excusas y recusaciones. Es importante señalar que en la ley 025 no está el procedimiento para las excusas y recusaciones. El procedimiento para cada materia se encuentra en sus códigos de base, es decir, en materia civil se encuentra el Código Procesal Civil, en el Código de Familias está el procedimiento para las excusas y recusaciones en esa materia. Y varían también algunas de las causales. Por ejemplo, en la ley 020
no se establece como una causal de recusación la amistad íntima que se tiene con el juez. Ese mismo criterio se mantiene en la ley, en el Código de las Familias, no establece esta como causal. Sin embargo, la ley 439 establece como causal la amistad íntima entre el abogado y el juez. Entonces, son diferencias. Yo que en la 025 lo que tenemos es la base, y sobre esa base algunos de los códigos han modificado, han adicionado, no han modificado en sí, sino han adicionado aspectos de la materia. También es importante en esto de la estructura que vean las suplencias. En el tema de las suplencias, el material que se les ha proporcionado ya está en base a las modificaciones de la ley 1173. Tomemos en cuenta que esta ley entrará en vigencia ya esta gestión, por lo que es importante que todo lo que vayamos a ver que se ve influenciado por la ley 1173 ya sea visto por ustedes, ya sea dado por hecho, puesto que sí o sí va a entrar en vigencia, ¿no? También en este tema de estructura es importante que vean el tema de fundamentos. Y aquí vemos la aplicación de las normas. Es muy importante cómo establece la ley 025 la jerarquía en la aplicación de las normas. No olvidemos que a partir de la Constitución se ha dado una modificación muy importante en cuanto a cómo se aplican las normas. Antes les decía, era principalmente el derecho positivo el que establecía cómo se deberían aplicar las normas, era básicamente los códigos, era la Constitución, las leyes, los decretos leyes, los decretos supremos, etcétera, etcétera. Ustedes conocen la pirámide de Kelsen. Sin embargo, ahora la Constitución ha hecho modificaciones. Si bien la jerarquía normativa interna está dada por la Constitución, las leyes, los reglamentos, esa jerarquía interna es sobrepasada, o quiere decir, tiene un bloque mayor, que es el bloque de constitucionalidad, y el bloque de constitucionalidad está por encima de las normas. Y además, ese bloque de constitucionalidad, que incluye también la Constitución, implica una serie de principios, de convenios y demás que deben ser aplicados en forma preferente incluso al derecho positivo. Entonces, el quieras o no, a través de esos fallos, en cierta forma se transforma en un nuevo legislador. ¿Por qué? Porque esos fallos, al tenerse que sujetar a la Constitución, al bloque de constitucionalidad, entonces muchas veces difieren de lo que es los códigos de base. Un ejemplo de esto, por ejemplo, está en materia civil. En materia civil, el Código Civil establece que una causal de anulabilidad de contrato es la falta de consentimiento. Sin embargo, se ha visto que la falta de consentimiento, cuando, por ejemplo, existe una falsedad de documentos, esta atinge a la formación del contrato, y al ser la formación del contrato, el Código Civil, al establecerlo como anulabilidad, estaría errado y debería ser causal de nulidad. A partir de una sentencia del 2014, la Corte Suprema ha modificado esto, el entendimiento, y ha dicho que cuando la falta de consentimiento, cuando proviene de un documento falso, es una causal de nulidad y no de anulabilidad, y eso ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional. Les comento esto porque es una muestra de cómo el hecho está cambiando sin necesidad a veces de que cambien los códigos. Entonces, esta es una modificación trascendental en lo que es el derecho, y es algo que se tiene que tomar en cuenta. Además, cuando ven el tema de los fundamentos, deben ver la jerarquía de las normas y la aplicación preferente, es decir, qué normas son aplicables preferentemente versus otras. Y obviamente lo que les decía, los principios. Es importante estudiar los principios constitucionales y los principios legales, es decir, que en cada norma existen una serie de principios. Antes no existían, pero ahora sí. El Código Procesal Civil tiene sus principios, la Ley 025 tiene sus principios, el Código de las Familias tiene sus principios. Entonces, ahora es importante estudiar también los principios. Y, obviamente, ver las nulidades, que es uno de los grandes problemas con los que se topan principalmente a nivel de vocales y a nivel incluso de magistrados, porque están acostumbrados a aplicar las nulidades en forma casi restricta, como se hacía en el anterior sistema. Sin embargo, la ley 025 establece ciertos criterios para aplicar nulidades.
Entonces, ese es un tema importante y sobre el cual pueden versar, obviamente, preguntas, ¿no? Un segundo aspecto que vamos a ver ahora, quisiera pasar, ya. Les decía que el tema, hace rato, que el tema de las excusas y las recusaciones solamente están dadas en causales generales dentro de la 025. Sin embargo, he visto por conveniente darles esta pequeña introducción a cómo es el procedimiento de las excusas y recusaciones que cursan en los códigos de materia. Ahora, el tema de excusas, si bien varía de una materia a otra, principalmente en el tema de plazos, pero no mucho así en el tema de procedimientos. Por eso quería que hablemos del trámite de las excusas, porque nada raro si les pregunten en el examen, ¿no? En el tema de las excusas, lo que hace es el juez, cuando se percata de que está dentro de una de las causales de excusa, pues haga en la primera actuación, presenta su excusa y pasa inmediatamente al siguiente juez en número, al que le toca. Si es el primero, pasará al segundo, el segundo al tercero y así sucesivamente. Si la excusa es de todos los vocales de la sala plena, entonces el presidente asume competencias solamente efectos de convocar a los suplentes y llama a los suplentes y forma una nueva sala. Pero el presidente se retira porque también estaría excusándose. En el caso de la excusa, la competencia de los jueces y de los magistrados se suspende desde el momento en que ésta se presenta. Si es un juez, la excusa es al presentarse la excusa, les decía, lo que hacen es suspender la competencia y pasan el expediente al siguiente juez. El siguiente juez tiene dos opciones. Puede asumir la competencia sin ninguna observación, asumiendo que la excusa es legal, lo que implica eso, la legalidad de la excusa. Puede observar la excusa y pasársela al superior en grado en el día. Si observa la excusa, entonces se pasa al tribunal superior, que vendría a ser al superior en grado. Los plazos varían para que el tribunal superior dicte su resolución, varían de una materia a otra. En una se establece 3 días, en otra se establece 5 días. Va a depender del código procedimental de la materia. El superior en grado, que sería el tribunal superior, puede declarar legal la excusa y sancionar al consultante. Es decir, aquel juez que ha recibido el proceso y que la ha declarado ilegal puede sufrir una sanción por realizar una consulta cuando no correspondería. O puede darse la otra opción, declarar ilegal la excusa y sancionar al juez que se ha excusado, pero a diferencia de la anterior ley y los anteriores procedimientos, en esos casos se establecía que el juez siguiente seguía conociendo la causa, pero no, ahora lo que se hace es, se declara ilegal la excusa y el proceso vuelve donde el juez original. Esto es hecho para evitar que los jueces muchas veces querían librarse simplemente de procesos engorrosos y se excusaban sin ninguna razón y total, se les declaraba ilegal la excusa, pero igual se mantenían lejos de tener que tratar el tema. ¿Por qué? Porque el proceso no volvía a sus despachos. En cambio, ahora sí tiene que volver a sus despachos. Y el trámite de las recusaciones. El trámite de las recusaciones igual varía en cuanto a plazos de un código a otro, sin embargo, el trámite principal sigue el mismo curso. Y tenemos que el juez, cuando no se ha excusado de oficio, entonces la parte puede presentar un incidente ante el mismo juez, se llama un incidente de recusación. En ese caso, si no, el juez debe remitir fotocopias legalizadas al tribunal departamental. El plazo, como les decía, varía de acuerdo a cada materia, con informe y además la prueba que pretende ser valer para indicar que no corresponde a la excusa. Obviamente estamos, en este caso, el juez no se está allanando, sino que el juez agarra y remite al Tribunal Superior. Pero en este caso, les decía, continúa con la competencia. A diferencia de la excusa, en la excusa se suspende la competencia. En el caso de la recusación, no. El juez continúa con la competencia y esa competencia la va a tener hasta antes de dictar sentencia. Si ya está a punto de dictar sentencia, su competencia se suspende hasta el que vuelva la recusación, si es declarada legal o ilegal. Recibido en el Tribunal Superior, el tribunal
puede rechazar sin más trámite la recusación por tratarse de una causal que no está prevista en la ley o por haber sido presentada fuera de plazo. O puede declarar legal la recusación y separar al juez definitivamente del proceso. En este caso, obviamente, va a tener que remitir antecedentes a las autoridades disciplinarias, al igual que en las excusas declaradas ilegal, ¿no? Puede declarar entonces ilegal o también puede declarar ilegal la recusación y con costas al incidentista, es decir, a la parte que la promovió. En el caso y ahí concluye el trámite. Valga la aclaración de que estos trámites no tienen un recurso ulterior, no van en casación, no van en revisión, entonces concluye ahí. En el caso de la recusación de los vocales, si todos los vocales son recusados, entonces pasa a la siguiente sala, todos los vocales de una misma sala. Si es uno, resuelven el otro vocal que se encuentre habilitado, pudiendo llamar a suplentes de ser necesario, si es que existe solo uno. Si son dos, podrán resolver ellos dos. Y si es toda la sala plena, entonces el presidente, como en el caso anterior, lo que hace es asume competencia únicamente efectos de llamar a los jueces suplentes o a los magistrados suplentes y entonces resolver la recusación. No puedo pasar a la siguiente diapositiva. A ver. Disculpe, Mónica. Ah, ya, se pasó. Ya. Los aspectos, ahora, ese paréntesis lo hicimos sobre las excusas de recusación porque el tema no está en la 025, sin embargo, consideraba que era importante e interesante tenerlo que tratar. Bueno, ahora vamos a volver al tema exclusivo de la 025 y ver qué aspectos son los más importantes que deberían tomar en cuenta al momento de estudiar lo referente a la jurisdicción ordinaria. En la jurisdicción ordinaria es necesario que vean todo lo referente al nombramiento de jueces y magistrados, los requisitos y los procedimientos que se siguen, es decir, quién designa, quién hace las ternas, etcétera. Y además ver las competencias por materia. Esto es muy importante y tienen que hacer énfasis en las modificaciones de la ley 1173. No olvidemos que cuando algo sale o cuando algo se promulga recién es un poco lo que está de moda. Entonces, a veces cuando realizan las preguntas, el tribunal que va a ser encargado de elaborar las preguntas, buscan no algo que no esté muy vigente, sino más bien de lo que todos están hablando. Tomando en cuenta que el 1173 va a ser nueva, entonces hay que hacer énfasis en las modificaciones que se hacen en cuanto a las competencias de los jueces. Porque, como les decía antes, han cambiado las competencias, han cambiado incluso todo lo que son las medidas precautorias, etcétera. Ahora, en cuanto a los plazos, es importante que vean el cómputo de plazos, cuáles se consideran días hábiles, días inhábiles, y también es importante que vean qué se considera demora culpable. Eso está dentro del material que se les ha proporcionado. En el tema del Consejo de la Magistratura, ¿cuáles son los aspectos más importantes que deben tomar en cuenta? Primero, la composición. Obviamente, cómo está compuesto, cuántos consejeros existen, cómo son designados, el procedimiento para su designación, las competencias del consejo principalmente. Y aquí hay un tema muy importante que deben ver y que también está en la boca de todos, que es el régimen disciplinario. Ante la existencia de varios casos que han sido denunciados, entonces el tema del régimen disciplinario tiene una especial relevancia. En este caso es importante que vean los tipos de sanciones que hay, que establece el régimen disciplinario, las causales para las sanciones, ya sabemos que son faltas leves, graves y muy graves o gravísimas, entonces hay que ver cuáles son las causales y cuál es el procedimiento que se sigue dentro de los cómo es los jueces disciplinarios, los tribunales disciplinarios. Bueno, todo esto ya lo han visto en el material. Sin embargo, esos son los aspectos que considero más importantes en este tema. Y la siguiente diapositiva, por favor. No estoy pudiendo pasarla.
Mónica, ¿me ayuda a pasar, por favor? Ah, se pasa uno más, las 7. Ya. En el tema de la escuela de jueces, lo importante de ese tema es principalmente la composición, los requisitos para ser designados y el procedimiento para designación, principalmente el director general, y las competencias que tiene. Es un tema más administrativo, es un tema que no creo que tal vez salgan muchas preguntas de ello, pero siempre es importante saber y estar preparado, ¿no? Y el tema de la jurisdicción indígena, que su compañera nos preguntó muy acertadamente, existen problemas en cuanto a la aplicación de la jurisdicción entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena. No olvidemos que ambas jurisdicciones tienen el mismo nivel, la misma jerarquía. Sin embargo, para evitar este cruce de jurisdicciones, principalmente entre la indígena, la ordinaria y la agroambiental, que hay muchos cruces, se ha dictado la ley de deslinde jurisdiccional, lo cual resulta muy importante que ustedes se actualicen en la ley de deslinde. Se les ha dado dentro de las diapositivas del tema de la GIOC, se les ha dado cuáles son las materias que estarían fuera de los límites de la GIOC y cuáles corresponderían a la jurisdicción ordinaria. Y pese a eso, su compañera nos comentaba que se han dado casos donde existe una doble sanción. Por un lado, las personas han sido sancionadas en la jurisdicción ordinaria y luego vuelven a sus comunidades y pretenden ser sancionadas nuevamente en sus comunidades. Obviamente, de esas dos sanciones, solamente una hubiese sido dada con jurisdicción y competencia, ya que está bien claro los límites de la GIOC y los límites de la jurisdicción ordinaria. De todas formas, una persona no puede ser sancionada 2 veces, entonces correspondería, en caso de que se quiera aplicar una sanción para un mismo hecho, que se pueda plantear amparo constitucional. Bueno, volviendo al tema de la GIOC específicamente, deben ver la composición. En sí, quién elige sus autoridades, sabemos que son autoridades electas de acuerdo a los usos, costumbres de los lugares. No hay una elección, no hay una terna, no hay una participación del órgano judicial en esta elección, pero es importante saber esto y el cómo se ejerce, bajo qué principios se ejerce. Y obviamente lo que les decía, los alcances de la GIOC, la ley de deslinde jurisdiccional. Entonces, básicamente, esos son los aspectos importantes de los temas a tratar. Y en el último tema que tenemos, los aspectos más importantes para el ingreso a la carrera judicial, que más que ser sujetos de evaluación es para que ustedes tomen en cuenta al momento de que quieran postularse a la jurisdicción, a la carrera judicial, o también a las convocatorias posteriores que salen, porque existe dentro del órgano judicial, existen convocatorias cerradas y convocatorias abiertas. Las cerradas son aquellas en las que se designa a los jueces solamente de la lista de los estudiantes de la Escuela de Jueces que hayan aprobado el curso de la Escuela de Jueces. Y existen las convocatorias abiertas, que es que se llama a todos los abogados que deseen participar o ser parte de la judicatura, se convoca, se les toma examen y de acuerdo a la materia que están postulando y se incorporan a la carrera judicial. En ambos casos es importante conocer todos los aspectos. Ahora, para aquellos que se postulan a la Escuela de Jueces, al curso de formación de la Escuela de Jueces, es importante primero comenzar por lo primero, que es la postulación. En la deben preparar bien toda la documentación. Es una gran cantidad de alumnos que son rechazados porque han omitido presentar alguno o algunos de los documentos que se les ha pedido. Entonces, es importante, en el tema que les doy justamente sobre el ingreso a la carrera judicial, les indico qué pasos deberían seguir. Hacer una lista de chequeo, chequear toda la información, tiquear cosa por cosa que se tiene que presentar. Y además, un consejo es, háganse primero una evaluación de su propio currículum ustedes, sin necesidad de haber sacado todos los documentos que tienen que sacar, que además de tiempo les va a costar dinero, porque muchos de ellos son documentos relativamente caros. Entonces, les sugiero primero hacer una sumatoria
de su currículum. En la convocatoria de la Escuela de Jueces les dice cuánto vale cada cosa y cuánto es el puntaje mínimo para pasar de esa fase. Entonces, antes de postular, hagan una sumatoria de su currículum y vean si llegan al mínimo para postularse. En caso de que no lleguen al mínimo, no esperen que se les va a sumar nota o que hay una habilidad de que no tomen en cuenta eso. Sí lo van a tomar. El tema de la postulación a la Escuela de Jueces es bastante transparente porque la Escuela de Jueces es el único órgano ahorita del órgano judicial que ha obtenido certificaciones internacionales que le impiden modificar sus procedimientos. Entonces, ellos tienen procedimientos establecidos que sí o sí se van a tener que cumplir. Entonces, si ustedes ven que su puntaje no les va a dar para calificar esta primera fase, mi consejo es no postulen hasta que no tengan todo el puntaje para calificar a esa primera fase, por lo menos. Es decir, tener derecho a pelear el puesto, obviamente en un examen, pero no van a llegar a eso con un puntaje que no llegue al mínimo. Entonces, la primera es la postulación. El examen. Sobre el examen, se les ha dado cuestionarios en esta materia y me imagino que en todas las otras materias. Y son cuestionarios que a veces parecen preguntas hasta un poco capciosas o que pueden dar lugar a dos interpretaciones. El tipo de preguntas que les van a hacer son muy similares. Entonces, el objetivo de los cuestionarios que se les ha dado ahora no es tanto evaluarlos ahora, sino que ustedes estén preparados para el tipo de preguntas que les van a dar. Son como exámenes de prueba. Ahora, cuando respondan las preguntas, primero, léanlas bien. Segundo, puede ser que las palabras que se utilicen no sean exactamente las que dice la ley, pero que tengan un sentido similar o que engloben aspectos similares. Por ejemplo, había una pregunta referente a las... a ver, déjenme acordarme, porque era una pregunta que observó uno de sus compañeros. Era respecto a las causales de excusa. Y decía, uno de los incisos decía causal de excusa el haber sido abogado durante la medida preparatoria del proceso, de este proceso en el cual eran las partes. El juez había sido abogado en la medida preparatoria y él asumía de que no estaba esa causal prevista, pero sí está prevista porque ha sido abogado en el proceso. La medida preparatoria, quieres o no, va a incorporarse al proceso. ¿Y cuál es el objetivo precisamente de que esa causal esté puesta en el código? Es evitar que exista una posibilidad de que el juez deje de ser objetivo por tener conocimiento del pleito, por haber asumido en algún momento defensa en uno u otro lado. Entonces, al ser ese el objetivo, el haber sido abogado dentro de la edad preparatoria, entonces cae dentro de eso. Entonces, quieras o no, es una causal. Sin embargo, dentro de la ley 025 no está prevista como causal la amistad íntima con el abogado, entre el juez y el abogado. Entonces, como sí está prevista en la ley 439, Código Procesal Civil, pero no así en el Código de las Familias. Entonces, en esta ley, por lo menos genérica, no está prevista la la amistad íntima con el abogado. Entonces, cuando hagan las preguntas, volviendo al tema de las preguntas, tienen que leerlas con cuidado. Tienen que entender todo su contenido. A veces hay diferencias muy sutiles entre una respuesta y otra. Entonces, vean bien esas diferencias. Normalmente las preguntas solamente tienen una respuesta, no tienen 2 ni 3 respuestas. Entonces, tomando eso en cuenta, al tener una respuesta, tienen que escoger bien. Lean la pregunta cuando a veces dice qué cosa es cierta o qué cosa no es cierta. Entonces, lean bien qué es lo que se les está pidiendo. Una vez que aprueban la fase del examen, viene la fase de la entrevista. Las sugerencias en la entrevista principalmente se trata de saber cuáles son sus motivaciones para ser juez, qué visión tienen del nuevo modelo de justicia, qué quieren hacer para ser jueces. Su entrevista es un poco vender la idea de por qué ustedes quieren ser jueces. Para eso, les sugiero que como forma de preparación de la entrevista, se hagan ustedes primero esas preguntas. ¿Por qué quiero ser juez? Traten de ser lo más honestos posibles consigo mismo.
y trabajen sobre esa respuesta, porque las preguntas van a estar orientadas a eso. El objetivo de la entrevista es conocerlos ustedes, pero conocerlos en el sentido de por qué, cuáles son sus motivaciones, por qué quieren ingresar a la judicatura, qué visión tienen de la justicia. Hola, hola, no sé si ya me escuchan nuevamente. Hola, Mónica, ¿me escucha? Hola, no sé si ya me escuchan, se ha desconectado seguramente porque esta hora las conexiones son lentas, pero quisiera saber si ya me escuchan. Perfecto, gracias, gracias. Entonces, terminaré porque ya falta muy poco. Ah, no se me ve. Tengo mi cámara activada. Indican que no se me ve, pero tengo la cámara activada y me aparece imagen de que sí. Tal vez sea que su video no está conectado. A ver, revisen por favor. Ya, sigamos. Creo que nos quedamos, no sé si desde la parte de la entrevista es que tal vez no he escuchado, me parece que no. Les decía, en la entrevista es para ver las motivaciones, qué es lo que les está llevando a postular a la carrera judicial. Entonces es importante que primero se hagan esa pregunta y vean qué tipo de juez quieren ser, porque les van a preguntar qué opinan de la gestión, qué creen que es el despacho judicial. Entonces tienen que ir preparados con eso, una visión más actual de lo que es el despacho judicial, una visión más actual de lo que es el juez dinámico. Eso es lo que se busca un juez dinámico, se busca un juez que organice su despacho, un juez que administre y gestione su despacho para hacer una justicia más pronta. Entonces la justicia más pronta y oportuna no solamente va a ser con el cumplimiento de los plazos propios, sino que todo el personal cumpla. Entonces ahí se necesita jueces directores del despacho, jueces que gestionen su personal. Entonces ese es el tipo de juez que se quiere y en ese sentido tendrían que participar en su entrevista. Y finalmente hay una evaluación psicológica para los que lleguen a aprobar. En esta evaluación psicológica no se mide el nivel de estrés que ustedes tengan en ese momento, no se miden tampoco grados de conocimiento, sino lo que se hace es, se trata a través de test de determinar si es que los postulantes tienen alguna psicopatía, problema que pueda influir en el ejercicio de la judicatura. Entonces son test más técnicos, no es necesario que estén nerviosos, simplemente tranquilos. Y básicamente ese es el material que se tiene respecto a la estructura.
Les deseo muy buena suerte en el examen. Aquellos que no estén en el curso para dar el examen y estén para actualizarse, mis felicitaciones, porque es importante mantenernos actualizados. Y bueno, ahora podríamos pasar a la fase de preguntas, si ustedes gustan, o aclaraciones. No sé cómo se le puede ceder la palabra. Creo que Aló, está dando mano. Sí, sí, doctora, buenas noches, ¿me escucha? sí, la escucho. Doctora, una consulta respecto al examen, si va a ingresar todas las materias, me refiero a ¿no? Familia, civil, constitucional, eh, para ver lo del estudio, ¿no? Si es que en el examen van a ingresar todas Sí. las materias. Ingresan todas las que están les dan un temario. Al momento de la postulación, la Escuela de Jueces ha sacado un temario y normalmente ingresan todas las materias. 2, 3 preguntas por materia, pero ingresan casi todas las materias. Entonces es importante que estudien todas. Es realmente el mismo hecho de estudiar para el examen ya constituye una maestría, yo digo, porque vuelven a estudiar absolutamente todo, ¿no? Muchas gracias, doctora. No tiene que. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda que tal vez pueda aclarar, pueda ayudarles. El objetivo es tratar de ayudarles en lo posible. Como les digo, no es evaluarlos, sino tratar de ayudar. Creo que no tenemos más dudas, más consultas. ¿Le pueden dar la palabra, por favor, a María Murrio? Ella quiere tomar la palabra. Buenas noches, doctora. Cuando hablaba sobre los principios, mencionaba que se ha cambiado un poco el concepto de lo que se entendía por nulidad y anulabilidad. ¿Podría dar otros ejemplos más que usted conoce, por favor? Bueno, a ver, por lo pronto eso es lo que he visto. También hay en materia laboral, se aplican ya mucho los principios, mucho más que antes, especialmente tomando en cuenta los principios que son protectores del trabajador, incluso por encima de algunas normas. También he visto, he visto un tema interesante en una sentencia constitucional, el hecho de que las normas positivas en cuanto a los recursos establecen ciertas formalidades que el recurso debe cumplir a efectos de que pueda ser admitido. Sin embargo, hay una sentencia constitucional, no recuerdo exactamente el año, pero es muy interesante, que dice que en base a los principios de acceso a la justicia y el derecho que tienen las personas, lo que importaría simplemente es que el individuo plantee el recurso, no importa que éste no esté dotado de los formalismos y de las formas que son exigidas, entonces estaría por encima de las normas que exigen ciertas cosas, pero que bastaría que el interesado plantee el recurso, puede ser amparo, puede ser un habeas, etcétera, perdón, una acción de libertad que ahora no es habeas, y esta debería ser vista directamente por el Tribunal Constitucional o por la autoridad constitucional, en este que ya serían los vocales constitucionales. Entonces, hay casos como ese, no sabría otras más, pero conforme uno va leyendo las sentencias constitucionales, ve casos similares de que se están cambiando la concepción y es muy interesante. No tiene que.
No sé si alguien más tiene consulta. Sé que el tema de la estructura del órgano judicial es un poco un tema árido, un tema más de forma, porque se tienen que cumplir plazos, se tienen que cumplir competencias, etcétera. O sea, la ley del órgano judicial siempre ha sido más árida, ¿no? Es más normativa de cómo se organiza, cómo se estructura. Sin embargo, cualquier duda que tengan que tal vez pueda absolverla, por favor. Denle la palabra, por favor, a Ana. Gracias, doctora. Una consulta más. ¿Qué Dígame. opinión le puede merecer, doctora? Bueno, he visto respecto a un amparo constitucional que se sancionó a una juez con un mes, ¿no? de haber. Pero esta juez era una juez de familia. Y en calidad de tribunal de garantías, cuando en su momento los jueces de familia conocían amparos constitucionales, transgredió de alguna forma el plazo para señalar una audiencia de amparo constitucional. Tenía que haberlo señalado dentro de las 48 horas, pero ella lo hizo, si no me equivoco, en unas 2 semanas. Y claro, la denunciaron y el consejo la sancionó. Pero también alegaba la juez y decía, bueno, esto no tendría que ser competencia del Consejo de la Magistratura, sino que del Tribunal Constitucional, porque una vez retorne de revisión, ¿no? de la sentencia en el Tribunal Constitucional, estos aspectos tendría que conocer el Tribunal Constitucional y no así el Consejo de la Magistratura. No sé qué opinión le merece esa situación, doctora. Muchas gracias. Es interesante lo que usted plantea, porque, bueno, por un lado tenemos que se ha transgredido los plazos para señalar audiencia, que además es muy común y en Santa Cruz es más común todavía. Le estoy hablando que a mí me han señalado audiencia después de 2 meses en un amparo, cosa que no debería ser. En otros distritos es mucho más rápido. Entonces, esos plazos normalmente los computan desde el momento de la notificación a las partes, porque a veces es fácil notificar, las partes se encuentran en otros distritos. Pero en cuanto a la pregunta en concreto es, si debiera sancionar el Tribunal Constitucional o si debiera sancionar el Tribunal Disciplinario o el juez disciplinario. Bueno, aquí estamos viendo que el objetivo de señalar la audiencia dentro de las 48 horas es justamente el principio de inmediatez que es referente o que rige en los temas constitucionales, la importancia de los temas constitucionales. Ahora, si se va más allá, no se pierde competencia. Entonces, no sé hasta qué punto el Tribunal Constitucional va a poder sancionar eso, porque el Tribunal Constitucional lo que va a ver más es el tema de fondo, bueno, la forma en cuanto al cumplimiento de los requisitos, pero no tanto en cuanto al cumplimiento de los plazos que tendría que haber cumplido la juez. Y el tribunal disciplinario o el juez disciplinario estaría más por el tema de cumplimiento de plazos, de que si es que ha habido o no una retardación de justicia. A mi criterio, el tema de amparos constitucionales, las 48 horas que se da muchas veces son insuficientes. No creo que sería lo correcto que el tribunal o el juez disciplinario sancione esto sin conocer más allá de cuáles las motivaciones, cuáles las razones para dar. Pero sí considero que los jueces disciplinarios serían los y no el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional no sanciona a la juez. No está dentro de sus atribuciones el sancionar a la juez y tampoco va a agarrar y desestimar el recurso por el hecho de que la juez no ha señalado audiencia dentro de plazo. Entonces, tal vez el Tribunal Constitucional lo que podría hacer es remitir más bien al juez disciplinario para que éste tome conocimiento del incumplimiento de los plazos. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. No tiene que. No sé. Bien. Estamos con problemas de audio, ¿no?
¿Me escucha? Ah, le escucho bien, sí, le escucho, Perfecto. sin problema. Mientras vamos viendo este tema, hay una pregunta por escrito que uno de los participantes que no ha podido ingresar hace la consulta. Dice, doctora, Ah, se acaba de cortar el audio. Hola, se acaba de cortar el audio. Ah, la escucho entrecortada. Ya no la escucho ahorita. ¿aló? ¿Sí ahora? Sí, ahora sí. Le Estamos escucho. con este viento y un poco se cae la señal. Sí, A ver, con calma. El participante dice, más que una pregunta, quería hacer notar que sería importante en el caso de la Escuela de Jueces del Estado, dirigido a la jurisdicción agroambiental, porque actualmente solamente hacen la formación para la jurisdicción ordinaria, dejando un poco de lado o como debilidad a la agroambiental. Esa es una de las preguntas. Su ajá. comentario, doctora. Sí, han habido capacitaciones a los jueces agroambientales y eso le aseguro porque yo he sido capacitadora dentro justamente de un proceso de capacitación a los jueces agroambientales y hemos capacitado a los jueces agroambientales y al personal subalterno, principalmente a los secretarios. Que yo sepa, este año o la gestión tienen bastantes actividades para el agroambiental. Efectivamente, no se les dedica el mismo tiempo que se les dedica a la jurisdicción ordinaria, tal vez porque en la ordinaria existen más materias, sin embargo, ese es un reclamo que también tiene el agroambiental, de que se sienten un poco los hijos adoptivos, que no se les da el mismo trato en cuanto a las capacitaciones. Pero como le digo, tengo entendido que el siguiente año van a realizar más actividades con los agroambientales. Gracias, doctora. Otra consulta que hace otro de los participantes que no ha podido ingresar es respecto a las causales de destitución que señala la ley 025, como es la imputación formal, si esto sigue vigente, tomando en cuenta la presunción de inocencia, y en todo caso, si se tendría que considerar la sentencia ejecutoriada y no la imputación formal. Esa es, creo, la pregunta del millón, la pregunta que se hacen todos, si es que hasta qué punto solamente la imputación va a ser suficiente para la destitución. En esta última gestión hemos visto que se han procedido a algunas destituciones y algunas renuncias justamente por esas causales. A mi criterio, pues solo puedo dar mi criterio porque no es el Tribunal Constitucional al final el que tiene la última palabra. Si no se tiene una sentencia ejecutoriada, no se tendría la certeza de que la persona ha cometido el ilícito. Ahora, tratándose de delitos flagrantes, se puede llegar a una sentencia de una forma más rápida, debiera llegarse a una sentencia de una forma más rápida. Pero, sin embargo, a mi criterio debería esperarse una sentencia ejecutoriada de la destitución. Y además, otro aspecto que está contemplado en la ley, pero creo que no se cumple, es el hecho de que la renuncia de las autoridades que son indagadas con procesos disciplinarios no debiera paralizar el proceso, pero en la práctica sí lo hace. Una vez que renuncian, se deja como que el proceso al olvido, como si la única razón de instaurar el proceso sería que el juez renuncie, cuando el objetivo es, bueno, se ha cometido un ilícito y que se llegue hasta el fondo del asunto, ¿no? Ese sería mi criterio, pero como le digo, ese es mi criterio y el Tribunal Constitucional al final es el que tiene la última palabra. Muy interesante. Otra pregunta un poco álgida, un poco delicada, pero muy interesante, que hace otro de los postulantes, es la siguiente. En el tema de jurisdicción y competencia, cuando tenemos la responsabilidad civil por la 1178, la ley SAFCO, que emerge de un proceso de auditoría externa a través de la Contraloría y automáticamente se va por la ley 004 a juzgar en la vía penal al presunto responsable sobre indicios
Pero se ha entrecortado esta última parte. Sobre indicios, le he escuchado bien, se va sobre indicios, hasta ahí. Hola. Lo siento, no lo escucho. Hola. Mónica, ¿está ahí? Creo que no está pudiendo reconectarse. ¿Aló? Ahora sí. Ah, no, de nuevo se ha desconectado. El problema del horario es bastante pesado, la red se pone pesada y creo que eso causa que muchos de nosotros perdamos la señal. Seguramente ustedes también tienen problema de conectarse. Hola, doctora. Hola, ahora sí la escucho. Ay, no, ya. Tremendo los periplos informáticos y vivir en un país mediterráneo. Este es el problema gravísimo. Sí, Las famosas sí, conexiones de internet que estamos sufriendo todos porque varios participantes están desesperando, ingresando y saliendo. Mil disculpas, pero lo importante es el objetivo, no el medio. Bien, claro le que sí. decía, la pregunta es bien interesante porque dice, viene por la 1178 responsabilidad civil. De acuerdo a la 1178, la vía debería ser la coactiva fiscal bajo los presuntos indicios de responsabilidad civil, el nexo causal, ¿no es cierto? Es decir, el daño económico. Ajá. Pero con la 004 automáticamente se van a la vía penal. ¿Qué ocurre si en el coactivo fiscal se declara la inocencia de esta persona, pero en la vía penal ya se lo ha condenado, es decir, ya tiene una sentencia ejecutoria conforme a la 004? Esa era la pregunta. A ver, no olvidemos que ambas normas tienen dos objetivos diferentes. La responsabilidad civil es la de resarcir el daño. La responsabilidad penal es sancionar al delincuente. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, el hecho de que existan dos sanciones, la una va para la restitución del daño económico y la otra va a sancionar al delincuente por un delito cometido. La 004 se refiere a delitos de corrupción. Entonces, los objetivos hacen que una y otra no se contrapongan, sino que sean únicamente complementarias. Pero no nos olvidemos que el tipo penal va a depender de la 1178. Entonces, si sale inocente en la 1178, no hay tipo penal, ¿no es cierto?, para la 004. Entiendo que esa sería un poco la pregunta. Ah, ya, claro. O sea, necesariamente para que se proceda a una imputación por la 004, se tiene que tener clara la comisión de un hecho delictivo. Obviamente tiene que haber una auditoría donde se demuestre que ha existido un daño económico al Estado y ese daño ha sido imputable a esta persona. Ahora, el grado de participación, eso se demostrará con la 004. Pero si no existe un informe de auditoría, no existe algo que demuestre la existencia de un daño, entonces difícilmente, obviamente, va a haber la existencia de un delito. Es como que un primer paso, ¿no? Claro, lo interesante me parece de esta pregunta, un poco mi línea es de derecho administrativo, entonces entiendo. O sea, lo que pasa es que la 1178 es una norma anterior de la década del 90, es la única norma sistémica que tenemos, que no estaba configurada para tipo penal. Entonces, No. por eso estaba configurada en la vía más del resarcimiento de daño civil, más a la usanza del Código Civil, y ahí hay la teoría de indicios de responsabilidad civil. En cambio, en la materia penal, en la 004, tiene que haber la configuración del tipo penal. Y creo que no se ha pensado mucho en esa vía de la 004, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, una arma de defensa de abogados para que
prefieran primero que se determine realmente el tipo penal en la vía civil, es decir, realmente tenga la plena prueba y no el indicio que va a llevar a la persona a ser sentenciado, ¿no? No sé, me parece Claro. interesante. No sé. Sí, sí, considero también interesante el tema. Principalmente sucede, pero por lo que usted dice, no son normas que se han dictado en épocas muy diferentes y respondiendo a necesidades muy diferentes. Exacto. Otra pregunta que ya la has respondido, pero sería interesante redundar y es la siguiente. ¿El Consejo de la Magistratura, a través de la instancia de control y fiscalización, puede hacer seguimiento de fiscalización a las salas constitucionales? Se debe tomar en cuenta la dependencia del Tribunal Constitucional, que ya lo hemos visto, pero Claro, es otra. sí, es interesante el tema porque el Tribunal Constitucional en sí, si uno revisa la Constitución, no es parte del órgano judicial, o sea, tiene un estatus como separado, pero tiene en cuanto a los recursos, la administración sí la realiza el órgano judicial, pero no tiene tuición como tal sobre los magistrados del Tribunal Constitucional. Ahora, respecto a los vocales, ¿hasta qué punto puede o no puede? A mi criterio deberían poder sancionar a los vocales constitucionales, pero es como que un vacío. No se sabe exactamente en qué estatus está. Por eso, incluso en el cuadro que les he puesto el órgano judicial y el Tribunal Constitucional a la par. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional a la par. Uno no depende del otro. No están dentro de una misma estructura, pero forman parte todo del sistema judicial boliviano, ¿no? Tenemos una pregunta, doctora, acá en el chat, si podría resolverla. Ya, Abajo, a ver, por favor. déjeme ver el De chat. Claudia, de la doctora Claudia Paz. Buenas noches. A ver, la leo la pregunta para que todos sepan. Buenas noches, doctor. Una consulta, por favor. ¿Qué pasa si dentro de la justicia indígena originaria la sanción o acuerdo arribado se incumple? ¿Se puede acudir a la justicia ordinaria para su ejecución o cumplimiento? Gracias. No existe, si es que supeditaríamos el cumplimiento de las sanciones dadas en la justicia originaria campesina a la participación de la jurisdicción ordinaria, estaríamos colocándolos, quieras o no, en un nivel de jerarquía diferentes. Se supone que la justicia ordinaria no podría interferir en la justicia originaria campesina, solamente podría interferir en la medida en que puedan ser comisionados, como se hace la comisión de instruidas, por ejemplo, para que se cumpla por otro juez de otro distrito. Entonces, por el marco que tienen de cooperación entre las distintas jurisdicciones, pero acudir exactamente a la justicia ordinaria para que se cumpla una resolución o se ejecute el cumplimiento, no existe un procedimiento establecido y, como le digo, permitir eso sería bajar de grado a la jurisdicción indígena originaria campesina y hacer que sus fallos tengan que estar supeditados necesariamente a que la jurisdicción ordinaria sea el que las haga cumplir. Si bien en principio podría darse para un caso aislado u otro, pero no olvidemos que esos casos aislados de a poco van creando costumbre en nuestra gente y van creyendo que esa es la norma. Entonces se va a ir cada vez degradando más el nivel de los fallos de la GIOC versus la jurisdicción ordinaria. Lo que sí podría hacer es comisionar, como se comisiona a la policía para el cumplimiento de ciertos. La GIOC tendría las mismas posibilidades que la jurisdicción ordinaria de comisionar a las autoridades para que, por ejemplo, policiales encargadas del orden, para que traigan a la persona, hagan que cumpla la obligación, etcétera. Pero no, ese nivel de dependencia no creo que sería prudente. Excelente, gracias. Una pregunta que tengo acá, estoy con WhatsApp porque algunos realmente están muy mal con la señal del internet, no pueden, entran y salen, mil disculpas, pero No, son estos periplos. Dice la siguiente pregunta, la licenciada Nieves Mamani. Cuando un juez ha sido legalmente iniciado con una denuncia de prevaricato, en caso de ser sentenciado el mismo y sea ejecutoriado, ¿puede ser destituido de cargo?
Claro que sí, estaríamos dentro de una causal para ser destituido. El prevaricato es un fallo contrario a las normas entonces sí puede ser tranquilamente destituido y debiera ser, no debería seguir en funciones. Sería como si, por ejemplo, un asesino de animales luego le damos a cuidar animales. Entonces, o sea, simplemente es un parangón. No podemos darle a una persona que ha sido sancionada por vulnerar la norma en el ejercicio de sus funciones, no podríamos dejar que siga ejerciendo las funciones. Entonces sería una causa de destitución, una falta gravísima, ¿no? Existencia de una sentencia. Excelente. Si tienen alguna otra pregunta, no se olviden que tienen que levantar la mano, porque parece que estoy monopolizando, pero estoy leyendo todo lo que ustedes me están preguntando al chat, por si acaso. Pero si quieren hablar desde el micrófono, por favor, así dejan de oír mi melodiosa voz un ratito. O la mía, que ya deben estar aburridos. Son temas álgidos, pero creo que son temas importantes, sobre todo para los compañeros que están trabajando ya en el órgano judicial. Vienen entonces este tipo de preguntas ya de la vida cotidiana y diaria. Aquí hay otra pregunta que me parece bien interesante. Con la anterior ley de organización judicial, en el tema de recusaciones, agotábamos juzgados, agotábamos salas, pero de ahí vamos a los departamentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cochabamba, cuando venían las recusaciones, se pasaba directamente a la jurisdicción de Oruro y así se iban recorriendo. Había un caso, bueno, varios casos emblemáticos donde se han agotado las 9 jurisdicciones, ¿no? Y ahí entraba el tema un poco de estos abogados notables. En la nueva ley 025 existe la figura de abogado notable. No, no existe ya la figura de abogado notable en la 025. Entonces, solamente están previstos los magistrados, sus suplentes, no existe la posibilidad de abogados notables, por lo menos no están previstos. Ahora, me imagino que de darse un caso que no exista nadie habilitado, tendría que resolverse de alguna forma, pero no se ha dado ni la necesidad ni el caso y no está previsto. Tal vez sí tendríamos que ver las fuentes plurales del derecho y ahí es importante la jurisprudencia que va a crear la justicia, ¿no? Y ahí se ve la importancia de que la jurisprudencia ya no es una fuente accesoria en el derecho, sino es una fuente principal, ¿no es cierto? No, lo que no esté en la ley no significa o no es motivo para que no se haga justicia. No sé, doctora, ¿qué dice? Exactamente. Ahora, no olvidemos que la jurisprudencia solamente puede ser aquella que es uniforme, constante y la emanada por el Tribunal Supremo. No es jurisprudencia la emanada por los jueces, no es jurisprudencia la emanada por los tribunales departamentales. Primero. Segundo, la jurisprudencia constitucional es la emanada por el Tribunal Constitucional. Entonces, esos aspectos me parece importantes aclararlos y saber manejar. Ahora, un problema que estamos teniendo con la jurisprudencia ordinaria no, y también tal vez con la constitucional son una serie de fallos contradictorios. Por ejemplo, en el tema que les comenté hace un rato de la nulidad y la anulabilidad por falta de consentimiento, eso ya estaba establecido así, hubo jurisprudencia uniforme, hubieron sentencias del Tribunal Constitucional que apoyan esto y por lo tanto son vinculantes. Sin embargo, he visto recientemente un fallo, creo que del 2017, con los nuevos magistrados, que vuelven de nuevo a la concepción anterior. Obviamente esos fallos pueden ser sujetos de impugnación ante el Tribunal Constitucional por no haber acatado fallos que son vinculantes. Sin embargo, ya implica una pérdida de tiempo para las partes, un gasto adicional y a mi criterio implica una retardación de justicia. Entonces, uno de los problemas con la jurisprudencia es eso, que no está habiendo uniformidad en la jurisprudencia. Como dicen una cosa, luego dicen otra cosa. Entonces resulta difícil para el abogado, difícil incluso para los jueces poderse munir de esa arma que debería ser una de las básicas para ayudar a los jueces a resolver las causas, una jurisprudencia uniforme.
Excelente, ya han tenido un poco de tiempo de pensar. Ahora sí pueden preguntar, estimados compañeros. A ver, Claudia ha comentado su pregunta, la leeré para que así todos vean. Su pregunta inicial era: buenas noches, una consulta por favor, ¿qué pasa si dentro de la justicia originaria la sanción o acuerdo arribado se incumple? ¿Puede acudir a la justicia ordinaria en su ejecución o cumplimiento? Y ahora, complementando mi pregunta, en todo caso, si no se consigue el cumplimiento o efectivamente la sanción indígena originaria, se tendría que iniciar de cero el proceso en la vía ordinaria por el mismo caso. Bueno, respondiendo a su pregunta, no olvidemos que no es optativa la vía que se va a seguir. La vía se sigue de acuerdo a la competencia. La GIOC tiene competencias específicas y tiene que darse cuando se cumplen todos los presupuestos para su vigencia. Eso es que haya una vigencia personal, es decir, que se trate de miembros de la respectiva nación, tanto ambas partes litigantes, además una vigencia material, que no alcanza algunas materias, por ejemplo, en la civil no alcanza el tema de propiedades, y una vigencia territorial, que es decir, que el hecho por el cual se está juzgando, no importa la materia, tiene que haberse dado dentro de la jurisdicción indígena originaria y campesina. Si se dan esos tres ámbitos de vigencia, la jurisdicción no es optativa, no se puede optar por ir por la vía ordinaria o por la GIOC. Se supone que la vía ordinaria, si se dan los tres presupuestos, material, territorial, personal, entonces no tendría la jurisdicción ordinaria competencia para ver estos casos. Entonces, aquí se tiene que tener claro eso. Claro que normalmente ahora la gente que es juzgada en la jurisdicción ordinaria de un tema de la GIOC, por desconocimiento de los abogados, incluso de los mismos jueces, se sigue con el proceso, cuando debería haber sido competencia de la GIOC y la persona en cualquier momento podría agarrar y pedir la nulidad de todo lo logrado por incompetencia de la autoridad juzgante. ¿Por qué? Porque la jurisdicción, no olvidemos que la única competencia que es ampliable es la territorial, pero no así la competencia en razón a la materia. Creo que con eso estaría contestada la pregunta. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? Creo que está escribiendo uno de sus compañeros. Esperaremos un... Sí, comentarles a modo de experiencia, cuando estuve haciendo una consultoría con el agroambiental y fuimos a varias comunidades indígenas originarias campesinas, efectos de ver este tema de la competencia, porque con los que más se cruzan el tema de competencia es con el Tribunal Agroambiental. Y había cierta reticencia de las autoridades indígenas originarias campesinas a asumir competencia en los casos, porque decía que les generaba problemas dentro de su comunidad y ellos eran autoridades solo por un año. Entonces, después de ese año dejaban de ser autoridades y el resto de la gente de la comunidad, entonces les agarraba cierto odio, incluso los indicaba penalmente por la comisión de delitos dentro de sus funciones. Entonces existe una cierta reticencia de las autoridades de la GIOC para asumir ciertas competencias y prefieren derivarlas a la jurisdicción ordinaria, cosa que, como les dije, no debería ser prorrogable a voluntad de partes, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, eso era solamente a manera de comentario. Bien, es interesante el tema de las GIOCs, que también pueden servirnos a la inversa. Siempre tenemos un pensamiento muy colonialista, a veces, y patriarcal, y siempre pensamos que la forma de administrar justicia la tenemos que trasladar a estas jurisdicciones, ¿no? Hemos tenido nosotros la oportunidad también, a manera de comentario, mientras van preparando las preguntas, de ver un caso muy interesante en Bolívar acerca de la forma del divorcio comunitario que tienen, por ejemplo,
y ha sido una práctica, un uso y costumbre válido como fuente del derecho, que en realidad se lo está estudiando ahora para aplicar a la desvinculación matrimonial, que me parece muy interesante, que es el divorcio colectivo. Es decir, ellos tienen un ritual, que es este ritual de la sal, que llaman así, donde sientan a la pareja que está en discordia y toda la comunidad alrededor, y se discute los problemas hasta agotarlos. Una vez que se ha agotado y se ha convencido absolutamente todos de que el vínculo no sigue, se rompe el círculo, que es el tema del divorcio, sería en analogía con nosotros, y la comunidad queda prohibida de hablar sobre esa relación. Y se restaura ahí, por ejemplo, la paz, que es lo que no ocurre, por ejemplo, en nuestro mundo occidental con el tema de la desvinculación, que se lo ve como un asunto de dos, cuando en realidad también puede involucrar a otras partes, ¿no? Hay una pregunta ya, doctora. Qué interesante, pero me ha parecido interesante su comentario y realmente no lo había escuchado, el tema de los divorcios comunitarios, pero muy interesante. Gracias por compartir. Hans ha remitido, sí, una pregunta. La leo. Dice, de las causales de excusa y recusa es coherente que en una primera instancia un juez de tribunal conoce una causa en calidad de juez técnico, pero no dicta sentencia. Y ahora esa autoridad asume un nuevo cargo como vocal y se excusa de conocer la causa porque habría conocido en primera instancia, pero no dicta sentencia. ¿Es pertinente esa excusa? Sí, el hecho de dictar o no sentencia no es lo que hace que la persona se tenga que excusar, sino el hecho de haber participado en el proceso. A través de las diferentes resoluciones, aunque no sean sentencias, ha tomado un conocimiento previo, ha emitido algunas resoluciones, pueden ser algunos autos que han determinado algunos aspectos sobre ello. Lo que se quiere con los jueces es que sean lo más objetivos posible, con que empiecen de cero un proceso, es decir, que no estén contaminados. Entonces, en este caso estaríamos hablando que un juez, ahora que es magistrado del tribunal, es vocal, estaría contaminado por todo lo ocurrido en primera instancia. Entonces, a mi criterio sí procede y es totalmente pertinente esa excusa porque se rompe la objetividad, ¿no? Que ese es lo que se busca tratar de que prevalezca. Sí, creo que se ha resuelto la consulta. Si alguien quisiera preguntar, también puede levantar la mano y hacer uso del audio. Tenemos un grupo un poco tímido, doctora. Pueden eso preguntar. Que están sin video. Sí, estamos todos en video porque yo ni me he peinado hoy día, o sea que no hay problema, ¿no? Lo importante es participar, no hay pregunta más. Lisbeth, tenemos ahí una pregunta. Sí, Lisbeth dice, un miembro de la comunidad indígena presenta su demanda ante un juez ordinario cuando en razón de materia le correspondía resolver a la autoridad indígena. ¿El juez ordinario de oficio tendría que excusarse? Sí, el juez ordinario debería excusarse de oficio. Es como si a un juez penal le presentaran un divorcio. Ese juez penal debería agarrar y remitir por incompetencia al tribunal competente. No olvidemos que son nulas todos los actuados y resoluciones que dicte una autoridad que actúe sin competencia. En este caso, si se trata de un tema que debió haber sido tratado dentro de la JIOC, correspondería que el juez ordinario agarre y remita a la jurisdicción competente, puesto que por más que él quiera asumir competencia, todas sus actuaciones serían nulas. Y eso se da mucho, les diré, en el tema, el cruce entre la jurisdiccionaria y lo agroambiental, puesto que también a veces los límites no están claros sobre la jurisdicción ordinaria y la agroambiental, puesto que la agroambiental a veces se piensa que puede usurpar funciones de la ordinaria o a la inversa, la ordinaria y la agroambiental, cuando en realidad no es así, tienen sus atribuciones definidas, pero a veces se presentan por comodidad ante el juez ordinario de una localidad cuando debió haberse buscado al juez agroambiental. Entonces, en ese caso correspondería que el juez ordinario derive al juzgado agroambiental. Lo propio sucede con los jueces de la JIOC.
Creo que con eso responde. Está con la mano. Doctora, le damos la mano. Adelante, Hans, puede preguntar. Hans quería preguntar algo, creo, doctora. Sí, creo que sí, levantó la mano. Sí, Pero tal vez esté con problemas con de el chat. audio. Puede ser, sí. Podemos estar porque no sale el micrófono. Puede escribir y también me pueden pasar al WhatsApp si están con algún tema de conexión. Sí, está volviendo Sí, a está abandonar, volviendo ¿no? a reiniciar. Ujú. Estamos muy mal con la señal aquí en Cochabamba y me parece que en Oruro también porque tengo varias bajas por ahí. Sí, además que esta hora es bastante saturada la red, ¿no? Sí, lo que pasa es que de acuerdo a los pedagogos es la mejor hora porque si los postergamos un poquito más, entonces ya se nos duerme, ¿no? Y es mucho abuso. Sí. No, de ¿no? hecho, o sea, es la hora más cómoda por la gente que trabaja, además, y ya ha salido de su trabajo. El problema es la red, La es bastante conexión. saturada, sí. Sí, la conexión la tenemos ahí, que entran y sale. Hasta que Hans se vuelva a conectar, si alguien más quisiera hacer alguna consulta, alguna aclaración que tengamos. El examen final está basado igual por grupos sobre los 6 temas, en la misma lógica que ya ha explicado la doctora, y por cada tema hay 3 o 4 preguntas, entonces estamos alrededor de 20 preguntas que se van a realizar mañana, ¿no? Tomar en cuenta estas sugerencias de la doctora de no precipitarse a la intuición primera y marcar, que es donde les viene la frustración. Son preguntas para analizar y normalmente el descarte, siempre se comienza descartando cada una de las opciones que no son correctas. A veces nos quedamos con 2 y ahí hay que hacer este análisis en detalle que decía la doctora, que una palabra es la que va a variar en la respuesta correcta, ¿no? Sí, creo que no está pudiendo Hans conectarse. Noelia ha pedido la palabra. Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Buenas noches, Noelia, sí la escucho. Doctora, una consulta con relación que estaba hablando bastante ¿cómo se llama? De la competencia en razón de territorio, por ejemplo. La ley 025 habla sobre ese tema. Mi consulta va en lo siguiente, más relacionada tal vez un poquito al área familiar, que también habla algo sobre la competencia, pero es un poco más amplia en el Código de las Familias, porque cuando habla de competencia dice que en razón de territorio correspondería en el domicilio de la parte demandante o de la parte demandada, o en último caso el último domicilio, ¿no ve? Sin embargo, mi duda va a lo siguiente: si la parte demandante, por ejemplo, en este caso, tiene un domicilio en una provincia, por decir Arani, y la parte demandada tiene su domicilio en el cercado, eh, y en este caso la juez habría rechazado la demanda bajo el argumento de que la parte demandada vive en el cercado. Entonces, si el proceso lo remiten al cercado con ese rechazo, y el juez en ese momento conoce la demanda, hasta qué, o sea, el código dice que si la parte demandada
o sea, con el responde de la parte de que este juez cercado admita la demanda, lo asume. Y en caso de que el demandado responda a la demanda y no haga ninguna observación respecto a la competencia, se estaría considerando como aceptación, directamente aceptación de la competencia. Sí, En primero ese caso partamos de sería válido. que, sí, partamos de que la competencia en razón a territorio es la única que puede ser prorrogable por las partes. Y esto puede ser prorrogable por acuerdo de partes, es decir, en forma expresa, o en forma tácita al contestar una demanda y no oponer la incompetencia. Exacto. Si no pone la incompetencia en razón de territorio, entonces implica que tácitamente está aceptando la competencia territorial de ese juez. Entonces tendría que tramitarse nomás bajo ese juez. Entonces, los actos llevados a cabo por el juez, entonces no son nulos. Entonces, al aceptarse eso, al aceptar la competencia, todos los actos del juez serían válidos en todo caso, ¿no ve? De este nuevo juez, sí, serían válidos. Se acepta la competencia, entonces este va a ser el juez que va a conocer. Obviamente estamos hablando que la competencia territorial se define en la primera actuación, entonces muchas otras actuaciones anteriores no van a haber, no pueden haber, porque la incompetencia se tiene que plantear ahí en ese momento, ¿no? En el momento. Ay, ya. Muchas gracias, doctora. Esa era mi... No tiene que. Se está ahora escribiendo en el WhatsApp, entonces esperaremos también. Y Lisbeth creo que también está escribiendo. Si alguien más se anima, así, sin ningún miedo, sin ningún temor, todos somos compañeros, no hay ninguna pregunta que sea mala, no hay ninguna pregunta que esté reiterativa. Este es un proceso colaborativo, aprendemos también todos de ustedes, de sus experiencias, o sea que les pedimos por favor que no sean egoístas y también puedan compartir todas sus vivencias y estas interrogantes que les va a pasar. Aquí está la pregunta de Hans, doctora. ¿Me escucha? Por favor. Sí, sobre sí, la la escucho bien. Sobre las excusas del juez técnico del tribunal, ¿no resulta necesario que previamente para excusarse deba haber un pronunciamiento de fondo? Y ese pronunciamiento sería cuando dicta una sentencia, donde recién ahí se contamina con la prueba, aportando por las partes, pero con dictar simples proveídos o autos, no repercute en el fondo de la causa. Pese a esto, debe excusarse cuando tenga otro cargo como vocal. Sí, porque en sí no dice, la causal de excusas no indica haber dictado sentencia, sino haber conocido del proceso. Entonces, el conocer del proceso no implica que se tenga que dictar sentencia, sino que ha participado de ese proceso. Entonces, eso es lo que lo contamina. Quieras o no, cuando uno es juez, y los que son jueces no me van a dejar mentir, el mismo hecho, el juez ya forma su criterio con la demanda y la contestación, el juez ya tiene un criterio formado. Difícilmente ese criterio va a distar mucho después con las pruebas que se presenten. Obviamente que las pruebas son importantes, pero ya ese criterio difícilmente se va a modificar. Entonces, quieras o no, uno se contamina con el hecho de participar en una primera instancia, aunque no llegue a dictar sentencia. Entonces, por eso es que el juez ya estaría contaminado, el juez ya habría perdido objetividad, no por dictar sentencia, sino por haberse contaminado con el proceso, ha recepcionado pruebas, ha leído la contestación, incluso puede haber escuchado las declaraciones de las partes. Entonces, el juez ya está contaminado, ya tiene un criterio. Cuando llega en apelación, especialmente en materia penal,
no olvidemos que en apelación no puede volver a dictar una nueva sentencia, sino que necesariamente sería un juicio de reenvío. Pero ¿qué pasa si el recurso plantea bajo otros términos de lo que él efectivamente ha visto en primera instancia? Entonces, se supone que el juez en apelación debería salir fresco y nuevo, solamente con los criterios que se le han puesto. ¿Por qué? Porque además está limitado en sus competencias a lo que se ha reclamado. Pero en este caso tendríamos ya un juez contaminado, un juez que ha visto más allá. Entonces, no procedería que el juez siga viendo, en este caso el magistrado vocal, siga viendo el caso que ya vio en primera instancia. En el chat creo que tenemos otra consulta. Sí, estoy viendo. Es Claudia. Dice, doctora, dentro de la escuela de jueces, ¿hasta qué punto se les instruye a aplicar la sana crítica? Toda vez que muchos jueces, en virtud de ello, determinan aspectos que no están regulados dentro de las normas. Justamente el aplicar la sana crítica es algo que se trata de que hagan los jueces, no solamente los de la escuela, sino en otras capacitaciones que se les da a los jueces ya en ejercicio, se trata de que apliquen la sana crítica. La norma dice que deben fallar en cuanto a la sana crítica. Y la sana crítica, además, está en cierta forma regulada también por el principio de verdad material. Antes el juez se hallaba limitado o amarrado de manos por la verdad formal. Ahora el principio de verdad material es un principio constitucional, además de ser un principio legal porque está en las normas de base, digamos, en el Código Procesal Civil, lo que obliga a los jueces a usar la sana crítica. Entonces, la sana crítica, si bien es algo que resulta difícil de enseñar porque deviene de la experiencia de la persona, del criterio que tenga al razonar, sin embargo, sí se debe tratar de enseñar siempre a utilizar esta sana crítica y no ser caballos cocheros y ver la norma totalmente sesgada y cerrada, ¿no? Qué difícil realmente ser juez y es meritorio. Me viene a la mente una frase que nunca la había leído. Dice que el primer discurso que se había dado de inauguración de un año judicial apareció en 1856 y ese discurso se me ha quedado bien grabado. Decía, ¿cuál es la cualidad que tiene que tener un juez? Paciencia. No era sabiduría, no era sana crítica, era paciencia, que decía, porque uno se enfrenta a un dilema para descubrir la verdad, decía el discurso, y el que gana se olvida, ¿no?, de todo lo que tenía que llevar el juez, ni le agradece, y el que pierde le va a maldecir. Entonces dice, la virtud que más se tiene que buscar en un juez es la paciencia, ¿no? Y este era el presidente en ese entonces de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, Olañeta, ¿no? Que un poco ese refrán hemos puesto. Y es verdad, qué difícil ser juez, porque realmente como decía, ¿no? Y además que uno a veces es humano y cuando ya leemos o se presenta un memorial y la contestación, como que ya uno sabe por la verdad, ¿no? Por qué lado va, pero tiene que cuidar el debido proceso, tiene que cuidar todos los principios constitucionales, estos principios que están en la ley 025 y en cada una de las leyes especiales. Entonces es una admiración personal que yo le tengo a todos los que actualmente son jueces, juezas, vocales, aquellos que están aspirando a ser juez, porque un Estado de Derecho no puede existir sin judicatura. Esa independencia y esa fortaleza que tiene que tener, y parte de este escudo es la capacidad que tiene que tener un juez, ¿no? Y como usted decía, doctora, porque ya nos estamos acercando un poco al cierre, es felicitar realmente a todos los que no por entrar a la escuela de jueces están en este curso, sino por actualizar sus conocimientos, porque nos restauran también a los ciudadanos la confianza en que en sus manos tenemos a gente idónea, a gente que se quiere capacitar y a gente que va a buscar la justicia más allá de la aplicación cerrada del derecho, ¿no? Felicitarlos también. Claro. Sí, hay unas complementaciones que escribió su compañera Claudia, que dice, bueno, hablaba ella, la pregunta que se respondió fue sobre el tema de la sana crítica.
Dice que los jueces determinan aspectos que no están regulados dentro de las normas y dice que lamentablemente en muchos casos estas determinaciones perjudican y dilatan los procesos, llegando incluso a imponer plazos a algunas actuaciones inexistentes en las normas. A ver, tomemos en cuenta qué es la sana crítica. Primero, un proceso no es una sumatoria de dos más. ¿Por qué? Porque tenemos personas involucradas. Si bien debe ser previsible el resultado porque se tiene que basar en la norma, sin embargo, existen varios aspectos que van a conglomerarse para que el juez pueda agarrar y emitir una sentencia. La responsabilidad del juez es retornar la paz social a través de esa sentencia. Entonces, para cumplir con ese objetivo, tienen que usar todos sus conocimientos, pero además de usar los conocimientos, tiene que usar la sana crítica. Ahora, el uso de la sana crítica no le permite al juez, y eso está muy mal entendido por algunos jueces, no le permite modificar procedimientos. ¿Por qué? Porque frente al derecho está el derecho del otro. No le permite causar retardación de justicia. Efectivamente, algunos jueces creen que la sana crítica les permite imponer plazos. No se olviden que los plazos son de perentorio cumplimiento, es decir, se cumplen o se cumplen y el juez no puede ampliar esos plazos. Entonces, bajo el tema de la sana crítica tampoco puede ampliarlos. La sana crítica es para emitir las resoluciones fundadas en derecho, las resoluciones del caso, no es para modificar procedimientos, no es para ampliar plazos, no es para, en cierta forma, dejar a las partes en suspenso indefinidamente ante situaciones que deberían estar resueltas. Algunos jueces sé que se escudan bajo la sana crítica para dilatar el resolver y resolver los casos, pidiendo que se realicen notificaciones que no corresponderían. Eso ya sale de lo que es la sana crítica y entra a lo que es la retardación de justicia, por la cual podrían ser fácilmente sancionables. Entonces, eso sería respondiendo a los comentarios que ha realizado Claudia. Tenemos a la doctora Loira Iriarte que está escribiendo su pregunta. La doctora es juez de Tarija, muy conocida también, y agradecerle por su participación en el curso, ¿no? Igual que a cada uno de los participantes. Claro que sí, es muy importante y realmente loable que siendo ya jueces busquen actualizarse, lo que significa que quieren cada vez mejorar más en su función, ¿no? Exacto. Bueno, mientras la doctora elabora su pregunta, que igual puede ser con algún problema de conexión, ya vamos a ir cerrando. Nos restan 8 minutos ya para esta jornada. Agradecerle, doctora, excelente como siempre su concurrencia, su concurso, su experiencia, que es lo más notable y loable. No es fácil el tema de la estructura del órgano judicial, tiene sus temas y complejidades dentro del nuevo contexto constitucional. Y bueno, recordar a los estudiantes que mañana ya cerramos con el módulo, tenemos la entrega del esquema del tema 2, terminar los cuestionarios y el examen de evaluación final. Si usted quisiera algunas recomendaciones más, doctora, le dejamos. Ahí está Claudia con otra pregunta. Sí, dice, es lamentable, doctora, pero aquí en La Paz se trabaja mucho con este aspecto, sobre todo en materia familiar, siendo una materia ya de pronta resolución. Lamento decirle, Claudia, que no solamente es en La Paz. Lamento porque realmente los litigantes en Bolivia sufren mucho por este tema, el tema de la retardación. A veces los jueces creen que dilatando o postergando algo el trabajo va a minorar y no se dan cuenta que lo único que hacen es sobrecargarse más de trabajo. Eso obviamente no todos los jueces, no podemos generalizarlos a todos, pero se da mucho esto.
buscan escudarse en la sana crítica, buscan escudarse en traslados innecesarios y demás para dilatar la administración de justicia, no dándose cuenta que con eso simplemente se recargan de trabajo y además hacen que la percepción de justicia en la sociedad baje cada vez más. Si decíamos que la función de los jueces es volver o retomar la paz social que se ha roto por un litigio, porque se rompe la paz social entre esas dos familias o dos personas que están en litigio y además familias que están en litigio, se ha roto la paz social, lo cual causa una disrupción en la sociedad misma. Entonces, el objetivo del juez debería ser traer a la paz social de nuevo en vigencia a esas personas, a esa sociedad. Cuando no sucede esto, la percepción de justicia va bajando una vez más, como ahora se tiene una percepción muy baja de justicia, y lamentablemente surgen temas como el hacer justicia por mano propia, que realmente es una barbaridad que lleguemos a ese punto, pero es una respuesta que está dando la sociedad de hastío ante la situación. Entonces, se tiene que procurar que no se den estas situaciones, se tiene que procurar de dar respuestas prontas, oportunas. Ustedes, muchos de ustedes son jueces y muchos de ustedes van a ser jueces. Seguramente me van a ver en temas de gestión, tratando de enseñarles que justamente tienen que manejar sus despachos, tienen que manejar la justicia de forma tal que den una respuesta efectiva a la población. Interpreten las normas siempre bajo los principios constitucionales, tomando en cuenta que lo primordial es la sociedad. Ustedes son funcionarios públicos, pero aquí en el Estado, todos nosotros, los ciudadanos, hemos depositado nuestra fe en ustedes para que sean ustedes los que resuelvan nuestros problemas. Entonces, en la medida en que lo hagan en forma transparente, van a darnos tranquilidad. Sería el comentario respecto a lo que ha dicho Claudia y valga como un poco un tema de reflexión para todos los que son jueces y los que van a ser jueces. Perfecto, entonces ya estamos a 4 minutos de terminar la sesión. Aprovechar para dar las gracias a la Escuela de Jueces del Estado. Estamos utilizando su plataforma Blackboard, gracias a un convenio que se tiene con la universidad. Mil gracias a todos los asistentes. Hemos tenido intermitentemente, pero una buena asistencia, una buena participación. Si tendrían algún comentario final que quisieran expresarlo, ahora es el momento, ya nos quedan 3 minutos para el cierre. Entonces la dejo, doctora, agradeciéndole nuevamente a cada uno de ustedes. Cualquier consulta, saben que estoy para asistirlos en lo que necesiten. Y a usted, doctora, muchas gracias, excelente realmente, además eficiente, cumplida, con todos los principios que tiene que tener una buena docencia. Mil gracias, ha sido un gusto trabajar con usted en este módulo. Bueno, muchas gracias. Estamos sin conexión, seguramente volverá la doctora para ya despedirse. Nuevamente agradecerles a todos ustedes por estar presentes. Hemos terminado casi con esta sesión. Vamos a esperar un ratito más por respeto para que nuestra docente se nos pueda unir. Sigue todavía aún sin conexión.
Bien, para los que quieren adelantar, acaban de comunicarnos, el cuestionario final está, está ya en la plataforma. Para todos los que no han podido asistir, la grabación la vamos a editar mañana y seguramente va a estar disponible, esperemos que por la tarde, ¿no? Para que puedan revisar todo lo que hemos hablado. Doctora, bienvenida de nuevo. Bueno, ya volví, sí, ya también yo he sido la de la conexión. Bueno, quería agradecerles por la invitación, ha sido una experiencia muy interesante, espero poder trabajar con ustedes en adelante y desearles la suerte a todos los que van a postularse a la Escuela de Jueces, felicitarlos a los que ya son jueces y pedirles que respondan a las necesidades de la sociedad. En ustedes hemos encomendado nuestra paz social, entonces esperamos que sea así. Muchas gracias. Con esto concluimos. Dejamos de grabar, por favor, a partir de este momento. Y está, otra vez repito, disponible